Continuando con el tema que trata sobre la respuesta en frecuencia de amplificadores con transistores BJT y MOSFET, como una pequeña introducción, los tipos de análisis que hemos ido analizando, que hemos visto aquí en el canal en circuitos con transistores BJT son los siguientes. Análisis en DC, que básicamente trataba de polarización. Análisis de sensibilidad, donde se observaba la estabilidad justamente de la polarización. Y el análisis en AC, donde veíamos la amplificación. En el análisis en DC, por ejemplo, teníamos esto de acá, que es un que yo le llamo un circuito completo, donde para trabajarlo, primeramente hacíamos que los capacitores estén en circuito abierto y que la fuente de señal, esta fuente de señal de aquí, esté en cortocircuito, o sea, esté en off. Por lo tanto, tendríamos un circuito como el mostrado. Y a partir de ese circuito, suponíamos que el transistor BJT estaba encendido y que estaba polarizado en la región activa, ¿no? Y calculábamos la corriente base, la corriente colector y los voltajes de la base, del colector y del emisor. Y posteriormente veíamos si es que efectivamente la suposición de que el transistor BJT esté en la región activa, ¿no?, haya sido verdadera. Con ello calculábamos el punto de operación o punto Q. En cuanto al análisis de sensibilidad, allí se analizaba el impacto de la variación de algunos parámetros en la corriente de colector. Por ejemplo, el impacto que había de la corriente ICBO, del voltaje base emisor, ¿no?, en la corriente colector. Estos dos varían mucho con respecto a la temperatura. Asimismo, el impacto de la variación del beta, el impacto de la variación de acá de la tensión de polarización, de acá de este VCC, y por ejemplo, el impacto de la variación, ¿no?, por tolerancias, ¿no?, de estas resistencias, ¿no? Todas estas variaciones, ¿no?, iban a tener el impacto aquí en la corriente de colector. Entonces, el análisis de sensibilidad trataba de ver todas estas variaciones y qué tanto impacta aquí en la corriente colector. En el análisis en pequeña señal, análisis en AC, volvemos por ejemplo a nuestro circuito completo y lo analizábamos de la siguiente manera. Los capacitores van a estar en cortocircuito, ¿no? Estos capacitores van a estar en cortocircuito, ¿no? Las fuentes de tensión van a estar en off, las fuentes de corriente van a estar en off, también en circuito abierto, ¿no? Y con ello tendríamos el siguiente circuito. Y ahí nos damos cuenta que esta resistencia está en paralelo con esta resistencia está en paralelo con esta, y este cortocircuito de aquí, debido a que hemos cortocircuitado el capacitor de acá, iba a desacoplar esta resistencia. Entonces el circuito nos quedaba de la siguiente forma. Entonces, el modelo que usamos del transistor BJT para su análisis en pequeña señal era el mostrado tanto para NPN como para PNP. Entonces, con los parámetros en pequeña señal, ¿no?, del BJT polarizado en la región activa, tales como la transconductancia que se hallaba con la corriente colector entre el potencial termodinámico, podíamos calcular, por ejemplo, los otros parámetros en pequeña señal. La RE, que es aproximadamente la inversa de la transconductancia, y el RP, que es aproximadamente beta veces RE. Noten ustedes que estos parámetros en pequeña señal dependen de la corriente colector que se calculó, ¿no?, en el análisis en DC. Con ello, ya podíamos calcular la ganancia de tensión o la ganancia de corriente, ¿no?, la resistencia de entrada, la resistencia de salida del amplificador. Y todo ello va a estar, estas ganancias, esta resistencia de entrada, esta resistencia de salida, van a estar en función de los parámetros en pequeña señal. Comentarios similares para circuitos con MOSFET, es decir, si acá cambiamos un transistor bipolar por un MOSFET, ¿no?, se hacía el mismo flujo de análisis. ¿Okay? Bien. Otro tipo de análisis que vamos a ver hoy día es el
es la respuesta en frecuencia, y para ello tomemos la siguiente función de transferencia. Es una función de transferencia general, ¿no? Hay que observar que las raíces del polinomio del denominador, ¿no?, son los polos, y las raíces del polinomio del numerador son los ceros. En los circuitos, el origen de los polos y los ceros, ¿no?, dependen de los inductores y capacitores, ¿ok?, o elementos reactivos. Ahora vamos a observar el siguiente diagrama en función de la frecuencia. Observen aquí el eje de la frecuencia y observen esta línea de acá, a la cual yo le he llamado ganancia en banda plana. Observen cómo esta línea de acá es constante en todo este intervalo de frecuencia. Entonces, cuando nosotros hemos analizado a los amplificadores, ¿no?, aquí hemos obtenido su ganancia en banda plana, aquí en este intervalo de frecuencia, dado que allí es que usábamos, ¿no?, estos modelos de pequeña señal tanto en transistores bipolares como en transistores MOSFET. Es decir, todo nuestro análisis que correspondía a amplificación se ha centrado aquí en la banda plana, donde esta ganancia no varía con la frecuencia. Ahora, analizando un poco más, esa ganancia no puede mantenerse constante, ¿no? Y quienes son los responsables de esta variación de la ganancia tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia son los polos y los ceros, ¿no? Noten ustedes que acá, en esta región de acá, ¿no?, que lo hemos llamado de baja frecuencia, la ganancia ya no es constante, y en esta región de acá, que lo hemos llamado alta frecuencia, la ganancia tampoco es constante. Entonces, dependiendo cómo se ubican los polos y los ceros, ¿no?, hacen que esta ganancia de aquí, esta línea roja, no sea constante. Y los polos y los ceros van a depender justamente de los elementos reactivos. Ahora, en nuestro estudio solo vamos a analizar a los capacitores que producen estos cambios de acá. Bien, entonces podemos plantear que quien ha producido esta variación de la ganancia, ¿no?, en baja frecuencia son los capacitores de baja frecuencia, cuyos valores están en los microfaradios. Asimismo, aquí también, ¿no?, podemos decir que quien ha producido esta variación de la ganancia en alta frecuencia son los capacitores de alta frecuencia, ¿no?, cuyos valores están en los picofaradios. Bien. Entonces, el estudio completo de la respuesta en frecuencia requiere conocer la ubicación de todos los polos y los ceros, pero este es un trabajo muy laborioso. En los circuitos que analizaremos, calcularemos algunos polos de la función de transferencia, ¿no? No vamos a calcular los ceros, sino algunos polos de la función de transferencia. Entonces, para ello vamos a detallar un poco más el gráfico anterior, ¿no? Acá está la banda plana. En el gráfico anterior esto tenía una caída así, ¿no?, y esta parte de alta frecuencia tenía una caída así. Acá ustedes ven un punto, ¿no?, y a partir de ese punto la caída se hace más vertiginosa, ¿no? Esto de acá lo habíamos conocido como gráfico de Bode. Este es un gráfico general a base banda, ¿no? Y esos puntos de acá, estos puntos de quiebre, ¿no?, ahí en esos puntos están estas frecuencias, ¿no? Frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia L, frecuencia H. Ahí están las frecuencias de los polos, ¿no?, de esos algunos polos de la función de transferencia. Entonces, nuestra tarea será calcular la ubicación del polo dominante en baja frecuencia, este FL de acá, y el polo dominante en alta frecuencia, este FH de acá. A ellos también se les denomina la frecuencia de menos 3 decibelios, ¿no?, la frecuencia donde la potencia de la señal se hace la mitad. Entonces vamos a calcular en los circuitos que vamos a analizar a continuación la FL a FH. No vamos a calcular el F1 o el F2. La FL es el quiebre más próximo a la banda plana por su lado izquierdo, donde la banda plana, y la FH es el quiebre más próximo a la banda plana
por el lado derecho de esa misma banda plana. Y si el problema lo pide, podemos calcular el ancho de banda, que sería la frecuencia del polo dominante, ¿no?, de alta frecuencia menos la frecuencia del polo dominante de baja frecuencia. A eso se le denomina ancho de banda. Entonces las técnicas que usaremos para estos cálculos serán, para calcular la FL, ¿no?, usaremos el método de las constantes de tiempo a cortocircuito, y para calcular la FH usaremos el método de las constantes de tiempo a circuito abierto. Entonces, calculando la FL con las constantes de tiempo a cortocircuito, el análisis se hace en pequeña señal, donde las fuentes de tensión DC y la fuente de corriente en DC van a estar en off, y los capacitores de alta frecuencia, es decir, los capacitores que estén en el rango de los picofaradios, van a estar abiertos. Asimismo, para el BJT y el MOSFET usaremos sus modelos en pequeña señal, como los mostrados. En algunos problemas vamos a usar, ¿no?, acá vamos a hacer estos modelos más completos, es decir, vamos a colocar la resistencia R sub 0 entre colector y emisor, y R sub 0 entre drenador y surtidor. Entonces, se va a calcular la resistencia equivalente vista desde cada capacitor de baja frecuencia, ¿no?, con los otros capacitores de baja frecuencia en cortocircuito. De ahí el nombre de constantes de tiempo a cortocircuito. Y la fuente de señal va a estar en off. Por cada resistencia equivalente calculada desde cada capacitor de baja frecuencia, se calcula su respectivo tau y se reemplaza en la siguiente fórmula, ¿no? FL es 1 sobre 2pi por la sumatoria de 1 sobre tau. Noten que esto de aquí es el tau 1, solamente esto es el tau 1, esto de aquí sería un tau 2, esto de aquí sería un tau 3 y así sucesivamente, ¿no? Este tau 1, por ejemplo, es la capacidad de low frequency, de baja frecuencia 1, por la resistencia que se vea a partir de esta capacidad con las otras capacidades de baja frecuencia en cortocircuito, ¿no? Asimismo calculamos la resistencia equivalente 2, que se observa desde el capacitor de baja frecuencia 2 con los otros capacitores de baja frecuencia en cortocircuito. Bien. Ahora, calculando la FH con las constantes de tiempo a circuito abierto, el análisis se hace en pequeña señal y alta frecuencia. Pequeña señal porque la fuente de tensión y la fuente de corriente en DC van a estar en off, y los capacitores de baja frecuencia, o sea, aquellos que estén en el rango de los microfaradios, van a estar en cortocircuito. Para el BJT y el MOSFET vamos a usar sus modelos en pequeña señal y alta frecuencia, ¿no? Acá noten ustedes que le he agregado este capacitor CMU y este capacitor CPI en el caso del BJT, y para el caso del MOSFET le he agregado una capacidad C-Gate Drain y CGS. Bien, y estas capacidades están en el rango de los picofaradios. Ahora, se calcula la resistencia equivalente vista desde cada capacitor de alta frecuencia, ¿no?, con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. De ahí el nombre de constante de tiempo a circuito abierto. Y con la fuente de señal en off. Por cada resistencia equivalente calculada desde cada capacitor de alta frecuencia, se calcula su respectivo tau y se reemplaza en la siguiente fórmula. FH entonces es 1 sobre 2pi por la sumatoria de los taus, ¿no? Y aquí tenemos, esto de acá sería el tau 1, esto sería el tau 2, esto sería el tau 3. Entonces esta resistencia equivalente 1 se calcula desde el capacitor de alta frecuencia 1 con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. De la misma forma, la resistencia equivalente 2 se calcula, ¿no?, desde el capacitor de alta frecuencia 2 con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Algunos comentarios del método de las constantes de tiempo o método de taus. Este método permite la estimación de la frecuencia del polo dominante en baja frecuencia
y en alta frecuencia. A estas frecuencias de aquí también se les denomina frecuencias de corte o frecuencias a menos 3 decibelios, ¿no? Sin embargo, el método de las constantes de tiempo no da ninguna información sobre los polos no dominantes. ¿Quiénes serían los polos no dominantes? Por ejemplo, en este diagrama que hemos visto hace un momento, los polos no dominantes serían el F1 y el F2. Entonces el método de las constantes de tiempo no da la información, ¿no?, de cuánto es la F1 o cuánto es la F2. Pero este método sí da información, ¿no?, cuánto es la FL y cuánto es la FH. Otra forma de calcular el polo dominante en alta frecuencia de algunos circuitos en ciertas configuraciones es usando el teorema de Miller, ¿no?, que solo en un problema vamos a aplicar el teorema de Miller, ¿no?, como forma alternativa, ¿no?, como técnica alternativa al método de las constantes de tiempo. Ahora, la información sobre el cálculo de los ceros y la aplicación del teorema de Miller la pueden encontrar en las referencias. Aquí también el cálculo de los ceros lo hemos hecho en unos problemas, ¿ya? Sobre todo en los problemas de emisor común, ¿no? Ahí hemos visto cómo calcular los ceros. De igual forma, el teorema de Miller se presentará como una alternativa de cálculo de la FH cuando se analice el amplificador emisor común y se contrastará con respecto al método de las constantes de tiempo. Para un estudio más exacto de la respuesta en frecuencia de los amplificadores y la función de transferencia, usar las técnicas que dejaré en la descripción. En este grupo de videos veremos lo siguiente. Los videos 1, 2, 3, 4 ya han sido concluidos. Asimismo, los videos 5, 6, 7 y 8 ya han sido concluidos. Abajo en la descripción de este video les dejo los links correspondientes. Ahora veremos el video 9, que trata sobre el polo dominante en alta frecuencia o FH en amplificadores con carga activa. En todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección. Y estas son las referencias que he usado para la confección de estos videos. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden hallar la FH, el corte en alta frecuencia del siguiente circuito. Noten que así como está el circuito, acá tenemos un emisor común, la señal entra entre la base y el emisor, ¿no? La entrada está entre la base y el emisor y la salida se está tomando entre el colector y el emisor, por lo tanto el emisor es común tanto a la entrada como a la salida. Entonces esto es un emisor común con carga activa. Aquí quien maneja la señal es este transistor de acá, el transistor 1, driver, ¿no?, le llaman driver. Y los transistores 2 y 3 conforman una fuente de corriente con transistores PNP, ¿no?, que por ejemplo en DC, el BS se cortocircuita, ¿no?, la fuente de señal se cortocircuita, los capacitores se abren y por acá está el mando de la corriente, no de la fuente de corriente. Entonces por acá pasa 1 miliamperio y por acá se va a reflejar 1 miliamperio, ¿no? Esto está abierto en DC, ¿no? Pasa 1 miliamperio por acá y polariza. Bien, no vamos a dar más detalles sobre la polarización. Aquí están los parámetros que vamos a necesitar a lo largo del problema. Por lo tanto, comenzamos solución y vamos a trabajar con el análisis en pequeña señal, donde las fuentes de tensión DC y las fuentes de corriente DC van a estar en off, es decir, fuente de tensión en off, corto, fuente de corriente en off, circuito abierto. Esta fuente, por ejemplo, va a estar en circuito abierto y esta fuente de acá va a estar en off. ¿Qué significa que esta fuente de acá va a estar en off? Por ejemplo, si nosotros tenemos así BCC, esta flecha de acá representa una fuente así, BCC. Este es positivo con respecto a la referencia. Entonces que yo diga en off, esta fuente en off significa que esto va a estar en cortocircuito, ¿no? Y me quedaría así.
y acá el cortocircuito de la fuente, ¿no? Entonces este punto en pequeña señal ya es tierra, ¿no? Debido a este corte. Ok, continuamos. En pequeña señal y alta frecuencia. Alta frecuencia significa que los capacitores de baja frecuencia, es decir, los que están en el rango de los microfaradios, van a estar en cortocircuito. Bien, acá no hay ninguno. Acá todos los, por ejemplo, este capacitor de acá es de alta frecuencia, no es de baja frecuencia, es de alta frecuencia porque es de 5 picofaradios. Bien, entonces nos va a quedar algo así. Circuito nos quedaría así. Esto ahorita es tierra. 3, este es 2. Acá está BS, acá está RS 2.5K y acá está B sub 0 y acá hay una capacidad CL igual a 5 picos, ¿no? Este de alta frecuencia, y colocamos los capacitores pertinentes propios de los transistores, ¿no? Con los que trabajan en alta frecuencia. Por ejemplo, acá va a estar CEMU 1, acá va a estar CEPI 1, aquí va a estar CEMU 2, aquí va a estar CEPI 2, aquí va a estar CEPI 3, ¿no? En paralelo con CEPI 2, esto hace un capacitor total. Ahora, si yo pongo acá el CEMU 3, ¿no? Va a estar en cortocircuito porque debido a esta conexión de acá, entonces este de acá no me interesa. Bien, entonces, ¿qué podemos, como hemos dicho, este es un emisor común más carga activa? ¿Por qué carga activa? Porque en lugar de acá haber una resistencia, la resistencia que debería estar acá lo está haciendo un dispositivo activo, ¿no? Como son los transistores. Entonces, ¿cómo lo podríamos redibujar esto? Hay que recordar para ello que la resistencia que nosotros vemos así es R02 y la resistencia que nosotros vemos hacia acá, o sea, R02 desde el colector hasta el emisor, porque esto está a tierra, y la resistencia que vemos desde acá es colector emisor a tierra, simplemente R01. Entonces, punto, resistencia tierra, punto, el mismo punto, resistencia tierra, estos dos están en paralelo. Entonces el circuito lo podríamos redibujar así: R01 paralelo con R02, que lo vamos a poner como un RC. Y acá no, el BS. Este es el RS que vale 2.5K. Este es 1. Acá está el B0. Ahora, tenemos aquí ciertamente el CPI1. Acá entre colector, entre base y colector tenemos el CEMU 1. Acá tenemos el 5 picofaradio. Ya, ahora vamos a analizar qué está pasando, qué va a pasar con estas capacidades. Es de observar lo siguiente, que esto de aquí es tierra ahorita. Esto de aquí también es tierra. Yo puedo asumir y simplificar diciendo que este punto de acá, esto de acá, es tierra virtual, ¿no? En AC. O sea, ahí hay ahorita 0 voltios en AC. O sea, mientras que estos puntos se mueven, ¿no? Este punto no se mueve en AC, ¿no? Este se mueve, este punto se mueve, este punto se mueve, pero este punto no se mueve, se queda quieto, por lo tanto este es tierra en AC, se mantiene quieto, ¿no? Entonces, si es tierra en AC, esto va a ser como una tierra, así.
No, estamos simplificando. Ok, entonces si aquí es tierra y aquí es tierra, por lo tanto estos capacitores no van a estar en el análisis porque están desacoplados. Tierra acá está desacoplado. Y este capacitor, como aquí es tierra y acá está amarrado, está amarrado a este punto, entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo tirarlo para acá. Podría hacer esto. Y a todos estos dos de acá los voy a llamar CO, ¿no? Capacitor total de salida, que sería CMU2 más 5 picofarads. Listo, CMU2 es 2 de acá sería 7 pico. ¿No? Ya, esto entonces a grandes rasgos es lo que yo podría hacer. ¿No? Bien, entonces comenzamos con el análisis en CMU1. ¿No? Vamos con este. Vamos viendo el tau CMU1, que sería CMU1 por RCMU1, donde esta resistencia CMU1 se halla con BS en off, y los otros capacitores de alta frecuencia van a estar en circuito abierto. El CMU1 es 2 pico por la resistencia que vamos a ver a continuación. Entonces el BS va a estar en corto, va a estar en off, y me ocupo de esto de acá. Quedaría el circuito así. Acá sería RS, tendríamos esto así. RS es 2.5K y acá tendríamos el RC. Noten que el RC ya hemos dicho que es R01 paralelo con R02 y R0, todos los R0, los transistores de 50K. Entonces 50K en paralelo con 50K, ya tenemos que este es 25K. Y aquí va a estar el capacitor CMU1. Entonces vamos a ver la resistencia que se ve desde acá. Bien, eso corresponde, por ejemplo, al caso 1. Estamos viendo entre la base y el colector con el BS en off y tenemos esta resistencia. Por lo tanto, trabajamos directamente. RCMU1 sería RS paralelo con RP1 más RC más GM1 por RC, RS paralelo con RP1. Entonces veamos qué cosa es cada quien. El RS 2.5K, el RP o los RPs son 2.5K. Por lo tanto todo esto es 1.25K. El RC ya hemos dicho que es 25K. Los GMs es 40 mili. El RC es 25K. Y todo esto hemos dicho que vale 1.25K. Entonces, si hacen ustedes la cuenta, a mí me sale que RCMU1 es aproximadamente 1.28 mega ohmios. Y esto es lo que ponemos acá, 1.28 mega. Y esto sería 2.56 microsegundos. Listo, ya tenemos este tau de acá. Ahora vamos con el tau CP1. Tau CP1, que sería igual a CP1 por RCP1 con BS en off y con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Ahora el CP1 vale 6 pico por la resistencia que vamos a ver. Entonces nos queda esta parte del circuito. Con esta parte del circuito vamos a trabajar. Tendríamos esto así. Es 1. Acá está el RS que es 2.5K y aquí está el CP que está entre
base y emisor, pero el emisor está a tierra, entonces estaría así. CPI1. Entonces, ¿qué resistencia vemos desde el capacitor CPI1, ¿no? Hacia acá vemos RPI1 y hacia acá vemos RS. Entonces tendríamos que esto es RPI1 paralelo con RS. Reconociendo cuánto vale cada uno, este es 2.5K, este es 2.5K. Por lo tanto, esto sería igual a 1.25K. Y esto es lo que colocaríamos acá, 1.25K. Y esto sería igual a 7.5 nanosegundos. Listo, ya entonces tenemos este y este. Ahora vamos con esta parte de acá. Bien, observemos lo siguiente, ¿no? Aquí nosotros tendríamos que trabajar con el tau CO, que sería el CO por RCO, donde esta resistencia se halla con el BS en off y con los capacitores, los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Y CO, ¿quién conforma CO? CO es CMU2 con el CL, dado que este de acá era el CL. Entonces CMU2 más CL, no es CMU2, sí, CMU2. CMU2 más CL. CMU2 vale 2 pico y CL vale 5 pico. Entonces esto sería 7 pico. Y esto sería 7 pico por RCO. Entonces vamos a calcular esa resistencia. Y la parte que nos sirve el circuito, bueno, lo ponemos por acá. Sería así. Acá está RS, acá está 1. Acá está RC, que es R01 en paralelo con R02, que es 25K. Y por acá está... el CO. Entonces nosotros vamos a ver qué resistencia se ve. Sería esta de acá. Noten que acá, en este paralelo, yo ya estoy contabilizando la resistencia que está entre el colector y el emisor del transistor 1. Ya está aquí. Entonces, RCO sería RC, que es 25K. Y eso es lo que nosotros vamos a colocar aquí. Ok, y esto sería, si ustedes hacen la cuenta, a mí me sale 175 nanosegundos. Bien, con eso ya tenemos todo, ¿no? Entonces ya podríamos calcular el FH, que sería acá 2pi sumatoria de taos, aquí 1, acá sería 2pi, sumar los taos, pues, ¿no? Por ejemplo, el 2.56 micro más 7.5 más 1.75. 7.5 nano más 175 nano. Noten que en esta suma, este de acá es el tau dominante. Si ustedes suman estos dos, este de acá es mucho mayor que la suma de estos dos. Por lo tanto, este es el tau dominante y es el que contribuye más al polo en alta frecuencia. Entonces, si ustedes trabajan esto, a mí me sale aproximadamente 58 kilohertz. Ahora, voy a dar unos comentarios, unas observaciones muy breves. Nosotros aquí hemos usado una ayuda, ¿no? Una ayuda donde este punto lo hemos considerado tierra virtual, ¿no? AC, 0 voltios en AC, perdón. ¿De dónde lo he sacado eso? Ustedes pueden revisar la obra de Adel Cedra, circuitos microelectrónicos. Esta es la 5ª edición. Y en la página
675, hay un ejemplo muy similar, pero es con MOSFET. Entonces aquí clara, esto es igual. Acá ustedes tienen el surtidor común y este es su carga activa, ¿no? Acá está el transistor driver quien maneja la señal. Pues acá me dan una serie de datos y acá colocan, suponga, además, para simplificar, suponga que el voltaje de señal, o sea, el voltaje que se mueve, no el voltaje en AC, ¿no? En la compuerta de Q2, o sea, aquí, en la compuerta de Q2, aquí, es 0, ¿no? O sea, acá se va a mover, ¿no? Acá se va a mover, pero acá dice que no hay señal acá es 0. Que sea 0 significa que esto es una tierra virtual, porque mientras que los otros están moviendo, ¿no? Este de acá más todavía, ¿no? Entonces, y si este no se mueve, entonces esto lo puedo considerar como tierra virtual. Ese es el artificio, la ayuda que hemos usado en este problema. Ahora, entonces tendríamos una cosa así, ¿no? Acá muy rápidamente, ¿no? Tendríamos algo así, ¿no? Esto está abierto, ¿no? Estamos en pequeña señal. Noten ustedes que hasta la salida, acá hasta el más menos ves, aquí se va a mover. Aquí, como esto lo va a amplificar, también se va a mover, ¿no? Este no se mueve, este no se va a mover un poco, se va a atenuar, ¿no? La señal de acá se atenúa debido al atenuador que hay acá, el divisor de tensión, y esta tensión es la que se va a amplificar, ¿no? Entonces acá se mueve, acá también se mueve, pero están diciendo que para simplificar las cosas, ¿no? Este no se mueve en señal. Entonces, mientras que todos estos se mueven, este no se va a mover, ¿no? Este no permanece quieto. Ya, entonces, esa es la tierra virtual. Entonces, es como si ustedes tuvieran algo así. En el fondo es como si ustedes tuvieran algo así. Y acá, uno por acá viene así. Entonces, acá está el CEMU 3. Este es 2, perdón, 2. No, ojo, este no es tierra masa, sino este es 0 voltios en AC, ¿no? Acá no se mueve, no se mueve. Eso es tierra virtual. Entonces, si es que esto es 0 voltios, o lo estoy dibujando acá como una tierra, 0 voltios, ¿no? Lo estoy suponiendo como una tierra, ¿no? Dado que es tierra virtual, entonces esto yo lo puedo poner para acá, ¿no? CEMU 2. Ya. Y al estar esto en 0 voltios y como estamos en pequeña señal, entonces esto de acá también es 0 voltios en señal. Entonces los capacitores que han estado acá, que son los CPI2, CPI3, este es 0 voltios y acá también es 0 voltios, por lo tanto van a estar desacoplados. Ahora, si ustedes quieren analizar por acá la respuesta en frecuencia, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Acá están el CPI2 y el CPI3 en paralelo, entonces supongamos que son iguales los CPIs, entonces sería 2 CPI. Ahora, esto de acá es una resistencia RE, esto es como un diodo, entonces acá tendríamos RE y acá estaría 2 CPI, ¿no? Noten que el tau correspondiente acá, tau CPI, ¿no? Sería 12 pi por la resistencia que ve este capacitor. Hacia acá ve RE, hacia acá ve RPi, entonces RE paralelo con RPi. Y esto de acá es aproximadamente RE, entonces esto sería 12 pi por RE. Este tau es muy pequeño, muy pequeño comparado a los otros taus. Por eso es que no lo están, tampoco lo... si es que ustedes lo toman en cuenta, no va a cambiar en casi nada la respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque
acá hay un punto de muy baja impedancia, ¿no? Acá este es un punto de baja impedancia, ¿no? Entonces no contribuye a la suma de los taos, no contribuye tanto. ¿Por qué? Porque acá hay una resistencia de RE, ¿no? Por eso es que también no lo estamos considerando, ¿no? Aparte de las simplificaciones que hemos hecho. Si ustedes, por ejemplo, 25 por 12 pi, ¿no? El RE vale 25. Vamos a hacer el cálculo de acá, ¿no? El RE es 25, el CPI es 6 pico, entonces 12 pico. 12 pico por 25, 300 pico segundos. 300 picosegundos. Es pequeño, muy pequeño o despreciable comparado a este que está en el orden de los micros. Entonces, es pequeño con respecto a esto, es pequeño con respecto a esto. Entonces, si ustedes le ponen acá más 300 picos de esto, no va a cambiar. Bien. Entonces, esas son las series de simplificaciones que muchas veces tenemos que hacer en este tipo de circuitos. Bien, eso sería todo entonces. Continuando, en este problema nos piden hallar la FH, ¿no?, del siguiente circuito: el corte en alta frecuencia, la frecuencia en menos 3 decibelios. Bien, primero hay que notar que no todos son acá transistores MOS. Noten que acá hay un espejo, una fuente de corriente, ¿no?, de transistores PMOS, y acá hay un espejo de corriente, ¿no?, de transistores NMOS. Acá está el mando del circuito, ¿no?, de la fuente de corriente. Por lo tanto, si por acá pasa 1 miliamperio, por acá jalará 1 miliamperio, ¿no?, y jalará también hacia acá. De la misma forma, acá está el mando de la fuente de corriente de la fuente de corriente con transistores NMOS. Por lo tanto, si acá viene 1 miliamperio, por acá se va a reflejar también 1 miliamperio, y como la corriente de puerta del transistor MOSFET es igual a 0, entonces toda esta corriente es 1 miliamperio. Bien, con eso ya polarizaríamos, pero acá tenemos nuestra tabla de datos que vamos a usar. Entonces, comencemos. Como siempre, análisis en pequeña señal estipula que las fuentes de tensión en DC y las fuentes de corriente en DC están en off. Bien, o sea, esto va a estar en corto, ¿no?, y este punto va a estar en tierra, cosa que ya lo hemos visto en el problema anterior, ¿no? BCC o BDD, ¿no? Esto de acá representa una fuente de tensión. Positivo es positivo con respecto a la referencia. En off significa que esto está en cortocircuito y me quedaría esto. O sea, este punto en pequeña señal ahorita es tierra. Igual, comentarios similares para esto, dado que si ustedes tienen esto así, por ejemplo menos BCS, eso representa esto así, esto de acá. Noten que acá ya no pongo negativo porque se sobreentiende que el negativo está acá, o sea, negativo con respecto a la referencia. Y que yo diga que está en off significa que esto de acá está en cortocircuito. Por lo tanto, nosotros tendríamos algo así. Tendríamos así esto. Entonces ahorita este punto de acá es tierra. Esto es así. Y todo este punto de acá es tierra también, ¿ya? Bien, y también análisis en pequeña señal y alta frecuencia, ¿no?, donde los capacitores de baja frecuencia, si es que los hubiera, ¿no?, o sea, los que están en el rango de los microfaradios, estarán en circuito, estarán en cortocircuito. Bien, no hay ninguno ahí. Entonces esto se va a abrir. Entonces, ¿qué es lo que me va a interesar de este circuito? Comencemos a dibujar entonces. Me quedaría algo así. Por acá el BI quedaría esto así.
y esto vendría así. Ay. Vendría así. No, esto está abierto. Transistor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, acá está el BI y acá está el B sub 0. Coloquemos entonces, pongamos sí, BI más menos BI. Y acá lo borramos. Coloquémosle los capacitores. A ver, veamos. Ya. Vamos a ver. Ya, ok. Coloquemos acá los capacitores. Aquí, noten primero que todo esto, por ejemplo, esto de acá es un drenador común. La señal entra por la puerta, ¿no? Por acá, entre la puerta y el drenador, y la salida se está tomando acá, entre el surtidor y el drenador. Por lo tanto, el drenador es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Acá tenemos entonces un drenador común, y acá la señal de salida es la entrada acá, a este transistor 2. Entra, la señal entra entre la puerta del surtidor, y la salida se toma entre el drenador y el surtidor. Por lo tanto, el surtidor es común tanto a la entrada como a la salida del circuito. Entonces, toda esta etapa de aquí es un surtidor común. Entonces ustedes acá tienen un circuito drenador común más surtidor común, obviamente con carga activa, porque las resistencias ahora están siendo las provee los mismos transistores. Bien, acá por ejemplo tenemos el C gate drain 1, acá tenemos CGS1, acá tenemos C gate drain 6, acá tenemos CGS2, acá tenemos C gate drain 2, acá tenemos C gate drain 3, acá tenemos CGS3, acá también tenemos CGS4, acá tenemos CGS5 entre puerta y surtidor, y acá CGS6. Entonces, si ustedes lo suman, si ustedes asumen que los CGS, bueno, todos los CGS son iguales, aquí tendríamos 2 CGS, ¿no? Del transistor 5 y 6. Igual acá, aquí se suma. Si acá ustedes colocan C gate drain 5 o C gate drain 4, va a estar en corto debido a esta conexión. Ahora vamos a hacer las mismas simplificaciones que hemos visto en el problema anterior, ¿no? Este punto de acá, ustedes ven acá, 0 voltios en AC, ¿no? La misma simplificación, ¿no?, que hicimos en el problema anterior, ¿no?, que la vimos o que la tomamos del libro CEDRA. Aquí también, dado que este es un espejo, una fuente de corriente, este punto de acá, 0 voltios AC. O sea, este no se va a mover. Este punto no, mientras que los otros no se mueven, este no se va a mover, este no se va a mover. Por lo tanto, si esto es 0 voltios y esto también es 0 voltios, me va a desacoplar estos capacitores. Y esto estaría como una especie de tierra. Aquí también estaría en tierra. Entonces yo podría redibujar, ¿no?, si este es tierra y este punto es tierra, entonces este capacitor yo lo puedo tirar para acá. C gate drain 6. Igual acá, si este es tierra, ¿no?, que también le llaman tierra en AC, esto yo lo podría tirar para acá. Quedaría C gate drain 3. Bien, y otra cosa, dado que este punto es 0 voltios, esto es tierra ahorita, ¿no?, y cuando yo comience a analizar las capacidades, el BI va a estar en corto. Entonces, si este es 0 voltios, cuando por ejemplo analice esta capacidad de acá, ¿no?, esto está en 0 voltios, debido a que estamos en análisis en pequeña señal, ¿no?, y esto va a estar también, va a estar en off, entonces esto va a estar en tierra, este no va a estar en tierra, este no va a estar en tierra, entonces desacopla este capacitor. Entonces no hay un tau
no hay un tau de este capacitor. Entonces al final me va a quedar un circuito como este, ¿no? Vamos a ver. Acá está el BI. Este es 1. Si nosotros miramos hacia acá, vamos a ver la resistencia R06. Y si nosotros miramos hacia allá, vamos a ver la resistencia R03, ¿no? Por lo tanto, el circuito me quedaría así. Transistor 2, R03, esto es B sub 0. Acá está el capacitor CGS1. Estos dos van a estar en paralelo. Acá sería, vamos a ponerle CGS total, donde CGS total sería C gate drain 6 más CGS2. Acá estaría el C gate drain 2 y aquí estaría el C gate drain 3. Listo, ya lo tenemos entonces. Bien, obviamente no hay que olvidar que aquí entre drenador y surtidor hay una resistencia R01, y como esto es tierra y esto es tierra, en realidad estas dos resistencias están en paralelo, y también hay una resistencia entre drenador y surtidor en el transistor 2, R02. Dado que este es tierra y este punto es tierra, entonces esta y ese están también en paralelo, ¿ya? Si ustedes quieren involucrar en el análisis a este capacitor y a esta capacidad resultante, ok, lo pueden hacer, pero recuerden lo que hemos comentado en el problema anterior. Debido a esto de acá, que se ve como una resistencia RM, o esto es una resistencia RM, entonces acá hay un nodo de baja impedancia, ¿no? Entonces el tau correspondiente a esto y a esto va a ser muy pequeño comparado a los otros taus que hayamos acá. ¿Por qué? Porque este es un nodo de baja impedancia, es RM paralelo con infinito, me queda el RM y el RM es pequeño. Entonces podemos hacer esa serie de simplificaciones. Ok, entonces comenzamos con esto de acá, ¿no? ¿Qué tenemos? Tendríamos, bueno, acá no se olviden ya que el C gate drain 1 está desacoplado por lo que ya hemos visto acá. Si ustedes quieren analizar el C gate drain 1, ok, lo van a analizar con BI en off. Si BI en off, esto está en corto. Es como si ustedes pusieran así, ¿no? Tau C gate drain 1. Pongamos acá esto. No, este no. Pongamos acá esto. C gate drain 1. Entonces tendrían ustedes que esto es C gate drain 1 por RC gate drain 1. Y el RC gate drain 1 se halla con BI en off y con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Ya, y este es C gate drain 1. C gate drain 1 es 2 pico. Miren, al momento que ustedes ponen esto en off, va a estar en corto. Entonces el 0, esta tierra va a estar acá, y esto es tierra 0, va a estar acá. Entonces desacoplan inmediatamente el C gate drain. Desacoplado. Entonces este tau va a ser igual a 0. Que han desacoplado. Acá tienen tierra y acá tienen tierra, entonces desacoplaron esto de acá. Debido a esta condición. Bien. Sigamos con este tau de aquí, el CGS1, ¿no?
al que corresponde al CGS1, tau CGS1, que sería CGS1 por RCGS1, y esto se halla en la condición que BI va a estar en off y los otros capacitores de alta frecuencia van a estar en circuito abierto, y CGS1 es igual a 6 picos. Bien, entonces nos concentramos en esto. Todos los otros capacitores van a estar abiertos. Entonces me concentro en esta parte del circuito. ¿Qué tendríamos? Tendríamos, como veis, está en off, entonces este punto es corto. Este es 1. Acá está R06. Y acá está 2. Recordemos que entre drenador y surtidor está el R01 en este caso, y como esto es tierra, entonces si este es tierra punto y este es punto resistencia tierra, entonces yo puedo hacer que esta resistencia que está acá baje hacia acá, se va a poner en paralelo con R06. Aquí está el capacitor, el capacitor está acá, CGS1. Entonces si este es tierra, yo puedo tirar este capacitor para acá, lo podría colocar así. Y esto es esto de acá. Entonces, ¿qué resistencia yo veo así? Primero, que mirando hacia allá veo resistencia infinita, y hacia acá yo vería la RCGS1, veríamos esto de acá, R01 paralelo con R06, y hacia acá vemos el RM1, ¿no? El RM1 estaría así. Entonces pondríamos acá RM1. Hay que recordar que esto es 50K, por lo tanto esto es 25K, y esto de acá es 25, entonces 25 en paralelo con 25K, aproximadamente 25. Entonces acá ya tenemos 25, y esto sería igual a 150 picosegundos. Bien, ya tenemos el del CGS1. Ahora vamos al CGS total, ¿no? Que sería el C-Gate Drain 6, la que venía de acá, más el CGS2 de aquí. El C-Gate Drain, bueno, 2, y el CGS 6, por lo tanto esto es 8 pico. Entonces vamos con el tau correspondiente. Tau C-Gate Drain total, CGS total es igual a CGS total por CGS total, y esta resistencia lo hallamos en las condiciones que BI está en off y los otros capacitores de alta frecuencia están en circuito abierto. Entonces esta capacidad de aquí sería, como ya dijimos, 8 picos, que es igual al C-Gate Drain 6 más CGS2. Entonces acá sería 8 pico por la resistencia que vamos a ver. El CGS está aquí, ¿no? Entonces podemos usar esta parte del circuito. Tendríamos esto así, ¿no? Acá es RM, R06, R01. Entonces tendríamos esto así. RM1 paralelo con R01 paralelo con R06. Por acá vendría esto así. Este es 2, y acá está la capacidad CGS total. Entonces la resistencia hacia acá es infinita, hacia acá es todo esto, y todo esto de acá es aproximadamente RM1, que es 25. Entonces acá tendríamos que esto es 25, y si multiplicamos esto es 200 picosegundos. Bien, ya tenemos esta, ya tenemos esta. Ahora vamos con la C-Gate Drain 2, el tau de la C-Gate Drain 2. Entonces tau C-Gate Drain 2
sería C gate drain 2 por la resistencia vista por dicho capacitor que se halla en BI en off, y los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. Y el C gate drain vale 2 picos. Sí, 2 picos por la resistencia que vamos a trabajar. Entonces, en realidad el C gate drain 2 está acá entre puerta y drenador. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Acá sería el C gate drain, le faltaría esta resistencia. Entonces tendríamos algo así. Aproximadamente acá el RM1 de acá, de todo esto, que es 25. Y acá está el R03 y el R02 en paralelo. A eso le vamos a llamar RC. RC sería R02 en paralelo con R03. 50K en paralelo con 50K, esto es 25K. Y aquí está el C gate drain 2 de transistor 2. Por lo tanto, la resistencia que ve el capacitor C gate drain 2 sería el caso 1, ¿no? Obviamente con este es para bipolar, lo llevamos para MOSFET. Con el BS en off, entonces tendríamos lo siguiente, así: RS en paralelo con RP. Para nosotros el RS es RM1 en paralelo con RP. En MOSFET sería lo que equivale sería infinito. No es que exista RP en un MOSFET, ¿no? Sería lo que equivale es infinito. Entonces esto es RM1 más RC más GM por RC por RM. Bien, esto de acá es 25, esto de acá es 25K, esto de acá es 40 mili, 25K, 25. A mí me sale aproximadamente estos 50K. Entonces si acá colocamos 50K, acá tendríamos 100 nanosegundos. Listo. Ya tenemos todo esto. Ahora nos falta esta de acá, el tau correspondiente a dicho capacitor. Tau correspondiente a C gate drain 3, que sería C gate drain 3 por RC gate drain 3 con BI. Esta resistencia lo llamamos con BI en off, y con los otros capacitores de alta frecuencia en circuito abierto. El C gate drain es 2 picos, ¿no?, por la resistencia que veamos. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa esta parte de acá nada más. Entonces, si ustedes redibujan, acá está el RM1, acá está el transistor 2, tierra, y acá estaría el RC, ¿no?, que es R02 en paralelo con R03. Y acá está el C gate drain 3. Entonces la resistencia que ve el C gate drain 3 es esta, la RC, ¿no?, y la RC es 25K, dado que este es 50, este es 50K, paralelo con 50K, 25. Por lo tanto, acá tendríamos 25K. Entonces todo esto nos daría 50 nanosegundos. Entonces ya tenemos todo. La FH sería 2 pi sumatoria de taos. Acá sería 2 pi. Primer tao, tao CGS 150 pico, más este otro tao 200 pico, más 100 nano más 50 nano. Por lo tanto la FH sería igual
A ver, vamos a calcularla. 1, 2, pi por 150 exponencial menos 12 más 200 exponencial menos 12 más 150 exponencial menos 9. 1.06 megas. Aproximadamente 1.06 megas. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Lo que ustedes deben de darse cuenta de que todo este circuito ustedes lo pueden convenientemente reducir a esto y a partir de ahí comenzar a trabajar. Y viendo a qué casos corresponde cada tau, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3 y así sucesivamente. Si ustedes quieren hallar, por ejemplo, la frecuencia del 0 de acá, porque acá hay un 0, acá ustedes también tienen 0 en alta frecuencia. Para nuestro caso, este es un MOS con RE igual a 0, entonces sería esto. El 0 sería Gm de este transistor sobre 2pi por CMU, para nosotros es C gate DREN 2. Bien, eso sería todo entonces.